Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 15 de la Liga de Expansión MX, el Celaya de Jordan Guivín le ganó como local por 2-1 al Mineros de Zacatecas. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 78 minutos, cumpliendo una buena actuación, jugando en la primera línea de volantes, recuperando la pelota, taponando a los contrarios, pero también trepando la ofensiva, asociándose con sus compañeros, pisando el área contraria. Mucho ojito con este jugador que en silencio está recibiendo buenos comentarios de los periodistas mexicanos. Encima su equipo lo ganó con los tantos de Ricardo Marín y Jesús Miranda en el primer tiempo, con lo que ya llevan 3 victorias consecutivas y obtienen su boleto a la fase final, así como los playoffs del torneo, ya que ascienden al tercer lugar con 26 unidades, y si bien el campeón no ascenderá a la Liga MX, a partir de la temporada 2022-2023 empezarán a pelear por acceder a Primera División. La próxima fecha visitarán al Tampico Madero el 6 de abril. Previo al inicio de la fecha 7 del torneo Apertura de la Liga 1 Betson con 19 equipos del 2022, la organización del campeonato anunció que el partido entre el Sport Huancayo y Alianza Lima, que iba a jugarse este viernes a las 7 de la noche, fue postergado para el sábado 2 de abril a la misma hora. Así lo informaron en sus redes sociales. Esta postergación obedece al paro de transportistas que tienen las carreteras bloqueadas, aunque se supo que el partido todavía se podría postergar ya que el conflicto social es total. El aeropuerto de Jauja, a donde viajaría Alianza Lima mañana en la mañana, está cerrado, y si la situación no mejora, la Liga 1 podría decidir pasar el partido para otra fecha. Para aquellos hinchas que dicen que Alianza haga la de la U cuando juega en Juliaca, no es la misma situación, porque las carreteras en ese partido estaban libres de Lima a Arequipa Juliaca, pero de Lima a Huancayo no es lo mismo. De todas maneras, con este cambio, Alianza tendrá un día menos de descanso de cara al partido ante el River Plate por la Copa Libertadores, a jugarse el próximo miércoles 6 de abril en el Estadio Nacional. Y hablando de los blanquiazules, el atacante íntimo Cristian Benavente habló acerca de lo que busca con el club en este año y sus objetivos personales. Ya me siento bastante más aliancista. Puedo decir que no es lo mismo vivirlo desde adentro. Se hace especial ser parte. Luego de la gran victoria peruana en el Estadio Nacional por 2-0 frente a la selección de Paraguay, que nos dio el acceso al repechaje intercontinental frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos, en la quincena de junio, los seleccionados nacionales empezaron a partir a sus respectivos clubes. Uno de ellos fue el volante del Celta de Vigo, Renato Tapia. El capitán del futuro se tomó un tiempo para hablar con la prensa antes de partir a España. Sí, contento, lo dije ayer, la verdad que muy feliz por lo que logró el grupo después de tantas adversidades. Creo que se lograron buenos resultados. El resultado de ayer era lo que se esperaba dentro del grupo, de hecho que era lo que necesitábamos también, así que muy contento. Sí, ahora pensar en los clubes, que todos estén sanos hasta la próxima fecha FIFA, así que nada, que sigan confiando, que nosotros vamos a dar todo de nosotros para que se dé un buen resultado y podamos ir a Qatar, que es el objetivo. ¿Australia o Emiratos Árabes? Cualquiera, la verdad que no estamos pensando ahora en el rival, estamos pensando más en lo que podemos hacer, en lo que somos, así que veremos. Y tal como se los avisamos desde la semana pasada, este jueves fue publicado de manera oficial el ranking FIFA previo a lo que será el sorteo del Mundial Qatar 2022. La blanquirroja mantiene su puesto con respecto a la anterior clasificación luego de culminar las eliminatorias con el boleto del repechaje. Perú se mantiene en el puesto 22 del ranking con 1.562.32 puntos, apenas 1.13 menos que la anterior clasificación de febrero. Recordemos que Perú cayó por la mínima diferencia ante Uruguay y venció a Paraguay por 2-0 en Lima, cerrando así las clasificatorias sudamericanas. Quien tomó la cima del ranking FIFA luego de muchas lunas fue Brasil, quitándole el puesto a Bélgica, que
que muchos no sabían porque era el number one. Francia, vigente campeón del mundo, completa el podio con el tercer lugar, mientras que el otro cambio en el top 10 fue el ascenso de México al noveno lugar para la alegría de sus haters. En el ranking sudamericano nos mantenemos por debajo de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, aunque esta última se quedó sin mundial, siendo destrozada por las críticas de los suyos. Nosotros, en cambio, estamos por encima de Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. Y como se los mencionamos ayer, el dato curioso es que si Perú clasificaba directamente a la Copa del Mundo, hubiéramos sido ubicados en el bombo 3 y no en el 4 que le corresponde a los ganadores de los repechajes intercontinentales. Y ya que hablamos de esto, actualizamos los bombos al mundial porque hubo un cambio notable. En el bombo 1, donde están Qatar y los mejores del ranking FIFA, todos igual. Junto con los anfitriones están Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Mientras que en el bombo 2 se encuentran del puesto 8 al 15 del ranking FIFA, es decir, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Croacia. También se confirmó el ingreso de México, que le ganó por 2-0 a El Salvador, y también Estados Unidos, que a pesar de que perdió 2-0 en Costa Rica, los ticos tenían que meterle 6 para bajarlos al repechaje. Por otro lado, los clasificados de las posiciones 16 al 23 ocuparon el bombo 3, es decir, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur, y acá sí hubo un cambiazo, porque hasta ayer era Canadá el que se ubicaba aquí. Sin embargo, en la tarde del miércoles perdieron por 2-0 en Panamá, por lo que en el ranking Túnez lo superó por 22 puntitos, tomando su lugar en el bombo 3, mandando de esta manera al bombo 4 a los de la hoja de Maple, donde se encuentran los del ranking más bajo, entre ellos Camerún, Ecuador, Arabia Saudita y Ghana. Además del repechaje europeo caerá Gales, Escocia o Ucrania. Del repechaje CONCACAF, Oceanía, caerá Nueva Zelanda o Costa Rica. Y de nuestro repechaje Conmebol Asia caerá Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos. Como dijimos ayer, si nuestra bicolor accede a este bombo, seremos el de mejor ranking junto con Gales, siempre y cuando clasifique Gareth Bale. Pero así es el fútbol y solo queda hacer fuerza para ganar el partido contra los asiáticos y estar en Qatar 2022. Por lo pronto, mañana estaremos en vivo reaccionando al sorteo a partir de las 11 de la mañana, esperando poder ver a nuestra blanquirroja por segunda vez consecutiva en un mundial. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!